Este es el capítulo número 200 de Opinión y Libertad. Lo invito a que nos escuche. Va a estar participando Héctor Gómez de la Cortina. Así que de una vez, comenzamos. Héctor Gómez de la Cortina nos acompaña aquí en el capítulo número 200 en Opinión y Libertad, una nueva temporada. Gracias por estar con nosotros, Héctor. Encantado de regresar, Eric. Muchas gracias por la invitación. Y justamente los primeros que toman mando en esta nueva dinámica de gobierno es la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Pero vemos una dinámica distinta, como nunca antes, con una nueva fuerza política consolidándose, una nueva fuerza política que marca un parteaguas en la historia de la vida política moderna de México, y entonces nos abre a una nueva perspectiva, una nueva dinámica, donde muchos hombres y mujeres que pertenecían a la militancia de otros partidos políticos renunciaron y se vinieron a formar parte de un nuevo movimiento político y social muy importante que ha marcado todo un fenómeno en el mundo, como es Movimiento de Regeneración Nacional. Y la oposición quedó desfigurada. Tienen conflictos internos en el Partido Acción Nacional, en el Partido Revolucionario Institucional, en el propio Partido de la Revolución Democrática. Hay luchas internas, hay ambiciones de poder y hay una tremenda inmadurez política y pocas figuras de relevancia que pueden poner a la orden una nueva prestancia para el quehacer político. Se han quedado sin liderazgos, y todo por culpa de estos conflictos, de estas pugnas internas y de la mancha y del rompimiento de sus ideologías por alianzas verdaderamente terribles, Héctor. Efectivamente, hemos visto durante todo este proceso cómo se desdibujó, principalmente creo yo lo que me parece más dramático, el Partido de la Revolución Democrática, que hoy tiene números pues de un partido político pequeño, ¿no? Su bancada en la Cámara de Diputados es muy pequeña en comparación con otras ocasiones, sobre todo si tomamos en cuenta 2012 y 2006, en donde ocupó incluso pues la segunda fuerza política. Y bueno, también en el Senado de la República, donde son poco más de 5 senadores, ¿no? Y cómo ha venido este desgaste paulatino, pues a raíz de la renuncia de López Obrador al propio PRD, el cual había dicho en un principio que dejaba amigos, que se iba en muy buenos términos, pero la realidad es que fue desgajando de a poco al partido hasta pues a sumar a su movimiento, el Movimiento Regeneración Nacional, pues una grandísima parte de los principales cuadros del PRD y de las clientelas políticas, pues quien ahora pues le rinden pleitesía en Morena, ¿no? Eso por hablar del caso del PRD. El PAN, bueno, no se diga, se encuentra dramáticamente dañado por los problemas internos. Primero hay que mencionarlo, yo sí quiero ser muy puntual, que no nos olvidemos que quien empezó a dañar al PAN desde la presidencia de la República fue Felipe Calderón. Felipe Calderón utilizó al PAN como un criado, en donde puso en la presidencia nacional a quienes eran sus amigos, César Nava, Germán Martínez, con pésimos resultados. Ajá. Posteriormente llega Gustavo Madero. Gustavo Madero tiene una etapa, pues, digamos que un tanto cuanto decorosa al interior del PAN en cuanto a resultados, pero también
en términos prácticos no suma, sino que también se dedica pues al pleito interno. Le hereda el partido a un tremendamente ambicioso Ricardo Anaya, que pasó por quien tuviera que pasar para construir su candidatura presidencial. Y bueno, pues los resultados los tenemos a la vista en julio del 2018, donde el PAN, ni siquiera con la alianza del PRD, pues logró remontar más allá del 22%, y hoy en día ni siquiera se ve una salida próxima, porque siguen los problemas al interior entre los grupos de calderonistas, entre los morenovallistas y entre los anayistas, que quieren seguir manteniendo el control de ese instituto político. Así es, Ricardo Anaya destruye al PAN y ahora busca dar clases supuestamente, pero todavía no hay nada garantizado en la Universidad Autónoma de México. Así es, la propia UNAM ha negado esto. Y regresando al tema del partido, resultó también totalmente burdo que quien era hasta hace pocos meses el líder nacional del PAN, impuesto por Ricardo Anaya, Damián Cepeda, pues se autodesignara como el coordinador de la bancada del PAN en el Senado de la República. Increíble. Ahora ya lo que se está diciendo es que en esta alianza a la que han llegado Marco Cortés, que por cierto es anayista, y Héctor Larios, una de las figuras del PAN de hace muchos años, que iría como secretario general, pues uno de los acuerdos es que lleguen a estos cargos este par de personajes, pero que una de las primeras decisiones que tomen sin peso político. Bueno, Héctor Larios sí tiene un peso político, Marco Cortés sí me parece pero un personaje bastante no llegan menor. a tener la fuerza, la gallardía, la prestancia que han tenido por lo menos los últimos senadores de Acción Nacional. Indudablemente había mejores opciones o mejores perfiles, creo yo. Por ejemplo, ¿quién te parecía? Pues Rafael Moreno Valle, por ejemplo. Rafael Moreno Valle, aunque se le critique que está construyendo un cacicazgo en el estado de Puebla, lo cual creo yo que es totalmente verídico, ¿no? Prácticamente le hereda el gobierno del estado a su esposa, pero sí es un político con mucha más trayectoria, con mucho más peso y pues con mucha más influencia al interior del PAN. Lo que se piensa es que él ahora vaya a ser el coordinador de la bancada del PAN. Es decir, que Marco Cortés, en uno de sus primeros actos como presidente nacional, y es que sería lógico, a Damián Cepeda. Es el hombre con más... Pues con más colmillo, y más peso de toda la bancada. Porque está ahí Josefina Vázquez Mota, pero sabemos que Josefina Vázquez Mota ha sido la comparsa del gobierno federal de Enrique Peña Nieto y pues, se ha vendido en las dos elecciones que ha participado. Pues sigue ahí el control de Ricardo Anaya, pero destruyó al Partido Acción Nacional. Me parece que si llega su gente va a acabar por destruir lo que queda. El propio Felipe Calderón escribió en un tuit que si llegaba Marco Cortés y Héctor Larios, pues sería el primer anuncio de la extinción del Partido Acción Nacional. Y fíjate, era un negativo Felipe Calderón, pero en temporada electoral él se desmarca por apoyar a su mujer. Exactamente. Y ve los resultados de Ricardo Anaya, fueron terribles, pues desastrosos. Desastrosos. O sea, viene en decadencia el Partido Acción Nacional, no tiene favor ante la ciudadanía. Fíjate el porcentaje que aprobó en votación a Vicente Fox, vámonos en la historia, cómo ha venido disminuyendo y ahora tienen a la entidad de Guanajuato como su reducto. Sí, bueno, nada más por mencionar números, 42% Vicente Fox en el 2000. Ya te la sabes. Felipe Calderón 36 punto y tantos, 36 punto y poquito más. Y Vázquez Mota 23 y Ricardo Anaya 22.3, No, 16, ¿no? No, 16% fue José Antonio Meade. 16%. Sí, pero bueno, los números son decrecientes. Y lo que es peor, y se le dijo a Ricardo Anaya, son los y lo peores resultados de Acción Nacional. Tuvieron una regresión de 30 años, ¿no? Por supuesto, son los peores. Pero mira, lo que me parece más dramático es que ya se veía venir. Y lo que decían es que Ricardo Anaya era, o posiblemente podía ser un símil de Roberto Madrazo en el 2006, en el PRI, que pasó por encima de quien tuvo que pasar con tal de obtener la candidatura presidencial. Pues sí, pero en el 2006 terminó con 23% de la votación nacional. Y Ricardo Anaya pasa por encima de quien tuvo que pasar
pisoteando a N cantidad de personajes, dejando a varios cadáveres políticos en su camino y obtiene el peor resultado en la historia de Acción Nacional, por lo menos en los últimos 30 años. Se cerró en las puertas porque la juventud le podría prestar oportunidades, por supuesto, pero él se las cerró con todas las Sí, porque lejos fuerzas. de sumar restó, es que ahí está el problema. Restó, hizo a un lado a todos, incluso, bueno, a los que no nos gusta Margarita Zavala como política o que creíamos que no tenía las credenciales suficientes como para ser presidente de la República. La realidad es que Margarita Zavala en las encuestas, en las primeras encuestas, aparecía prácticamente empatada con López Obrador, siendo Margarita Zavala posible candidata del PAN. O sea, esa es una realidad, y es una realidad que Ricardo Anaya no quiso ver pues en la voracidad de su ambición. Sí, terrible la situación. Y bueno, del PRI, ¿qué podemos decir, Eric? Bueno, pero fíjate, los números eran prácticamente a la par de Ricardo Anaya, o sea, sí hubo un voto en contra del PRIAN, entonces ellos acaban teniendo el mismo porcentaje prácticamente. Incluso dijo López Obrador, si se suman, si se juntan, no me ganan. Y fue cierto. Y no le hubieran ganado. Fue cierto. Hubiera ganado por más de 10 puntos López Obrador. Por 20. Sí. Hubieran juntado 30 puntos. Sí, increíble. Y lo que sucede en el priismo... Lo que pues me parece es que el PRI ya ha vivido este tipo de situaciones y se ha podido recuperar, sí. Ha podido reformular sus cuadros y ha alcanzado recuperar la presidencia de la República. Sí. Entonces, ellos ya estuvieron en el poder, ya estuvieron en la oposición, supieron manejar ambas cosas y pues la historia también les ha marcado un estigma y ahora tienen que pensar en renovar, en replantear su nombre partidista, sí, su misión. El propio presidente de la República decía que había que considerar cambiar el nombre del partido porque o sea, ya hay había un estigma ante la sociedad. Había un estigma, ya es un partido manchado por la corrupción. Sí. Y la verdad es que creo yo que hay poco que defender del priismo en este gobierno federal. Es decir, y no nada más al presidente Enrique Peña Nieto, que creo que tuvo aciertos importantes, pero la realidad es que en términos generales pues entrega un país que en muchos temas es un auténtico desastre y sobre todo también un tema que es muy sensible para la ciudadanía, sí. El de los gobernadores rapaces. Sí. O sea, lo que sucedió en Veracruz, lo que sucedió en Chihuahua, lo que sucedió en Quintana Roo. Sí, y eran más de 15. Sí, y lo peor de todo, Eric, lo peor de todo es el circo que aparentemente representó la detención de Javier Duarte, su traslado después a México, y que al parecer, lo que muchos se preguntaban, que de qué se estaba riendo Javier Duarte, no sé si recuerdas, sí. Incluso hasta dicharachero con los reporteros, donde decía, me voy a parar y voy a sonreír para que todos alcancen a tomarme una buena foto. O sea, bueno, pero ¿de qué se está riendo este hombre después de cómo dejó su estado, después de la infinidad de delitos que le pueden comprobar, después del desfalco multimillonario? Bueno, pues probablemente se estaba riendo porque es muy posible que haya un pacto entre el gobierno federal y el propio Javier Duarte para que estuviera encerrado durante unos cuantos meses, que replanteara la Procuraduría General de la República el delito de delincuencia organizada, porque según ellos no había elementos suficientes, y pues que ahora Javier Duarte esté pues en la antesala de la libertad condicional. Es verdaderamente penoso. Imagínate tú el mensaje que le mandas a los otros gobernadores, pues aquí hagan lo que quieran y posteriormente nos ponemos de acuerdo, vendemos un show. El caso de Javier Duarte es la punta del iceberg. Todos lo quieren crucificar, pero deben estar personajes y figuras emblemáticas y muy importantes afianzadas a toda esa operatividad de corrupción, porque no se puede. Él solo no pudo haber hecho todo, por supuesto. De que el señor sea omnipotente, claro. Y entonces esté haciendo y deshaciendo a su antojo por el propio poder del gobernador. Hay instancias y hay elementos que están alrededor que tuvieron que ser copartícipes de toda esa corrupción. Claro, y porque seguramente... Y muchos tienen miedo. Mucho del cochinero de Javier Duarte
iba a salpicar a las altas esferas del poder en México, al propio gobierno federal, incluso a la campaña del presidente de la República. Bueno, este señor, el que entró en su lugar. Sí, el interino, que después lo encarcelaron. Ajá. Y ahorita se me ve el nombre. Y el nuevo gobernador, además, Yunes. Sí, Miguel Ángel Yunes. Él tiene todas las pruebas. Sí. Para levantarle toda la pena posible. Lo ha reiterado. Y se otra cayó. vez. No dijo absolutamente Se dedicó nada. a ser un golpeador contra López Obrador y sí. acabó teniendo las mismas cifras. Yo creo que por esas condiciones perdió. Olvidó lo que Y era. además estaba ejerciendo nepotismo, le quería heredar la todo el gobernatura gobierno a su hijo. A su hijo. Sí. O sea, sí. Algo de lo que la gente ya estaba harta. Sí, Por justamente. eso también ganó Morena en Veracruz. Vamos a pausa y regresamos a Opinión y Libertad.